La ventana. Ahí está. Bueno, ahí como les decía, estuvimos viendo de la unidad 2 este apartado que comienza en la página 18, que es conducta y personalidad. Estuvimos viendo las áreas de la conducta, y luego estos principios o conceptos de coexistencia y predominio, ¿no? Que siempre predomina un área, que pueden coexistir y que esa coexistencia a veces puede ser contradictoria. eh, la contradicción puede ser de dos tipos: sucesiva o coexistente. Eh, Más o menos quedó claro eso. ¿Quieren que lo repasemos o seguimos con otro tema? ¿Cómo lo ven? Seguimos y después al último volvemos. Bueno, dale. Porque nosotros vamos a hoy vamos a avanzar con, bueno, temperamento y carácter, que es fácil, y ya vamos a empezar con psicopatología, que son los cuadros psicopatológicos. En realidad, bueno, antes de entrar en que lo vamos a dejar para la próxima clase, a los cuadros psicopatológicos, vamos a hablar un poquito más de estos conceptos de normalidad, de qué es un trastorno y una enfermedad mental. Eh, yo creo que esto ya les había dicho, que la personalidad está compuesta por dos aspectos: una es el temperamento y otro es el carácter. El temperamento es lo más estable y lo más profundo. Eh, Se forma desde nuestra genética hereditaria. ¿M? Y son nuestros impulsos más instintivos, digamos, de nuestra personalidad. Esto lo podemos ver en los niños recién nacidos, cuando vemos que hay niños que son como más tranquilitos y otros más activos, digamos. Eh, o también podemos ver diferencias en las horas de vigilia de un niño y de otro. Hay niños que duermen más, otros que duermen menos, otros que tienen más hambre, otros que tienen menos, otros que lloran más, otros que lloran menos. Digamos, ahí podemos ya ir viendo esta parte de la personalidad, que es el temperamento, y que por ahí es la parte más profunda de nuestra personalidad, porque es como que va siempre con nosotros, pero ahí como latente, ¿no? Eh, digamos, muchas veces decimos, bueno, no sé, si sufrís un robo violento, entran a tu casa y secuestran a tu familia, y, y hay violencia hacia tus seres queridos, ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionas con ira, tratando de enfrentar a los ladrones, o te quedas replegado en vos mismo y no haces nda y te bloqueas y te apodera el miedo? Digamos, esas reacciones bien instintivas, que por ahí no se deciden conscientemente, forman parte del temperamento. Por el contrario, hay una parte de la personalidad que es menos profunda, y que por ser menos profunda también es más permeable al cambio, que es el carácter. El carácter es más consciente y voluntario. ¿M? Y tiene que ver con los valores, las creencias que hemos ido construyendo con nuestras experiencias
a lo largo de nuestra vida. Dice acá, carácter designa el conjunto de rasgos grabados observables. Definen una manera habitual de comportamiento en cierto tipo de situaciones. Es decir, el carácter es el temperamento, es decir, lo que veíamos antes como lo biológico hereditario, más, es decir, sumado a las experiencias y educación social, que eso sería más propio de esta segunda parte de la personalidad. Esto, digamos, trae como reflexión que cuando uno, porque por ejemplo, si uno se propone el cambio en una persona o uno mismo se propone un cambio, esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que nos está diciendo esta teoría es que hay parte que sí podemos proponer cambiarnos y parte que no, digamos, que va a ser muy difícil. ¿Mm? Habrá que ver en cada persona cuál es su temperamento y cuál es su carácter, para ver en qué medida esa persona puede cambiar. Digamos, hay en el temperamento, que es lo que menos se modifica, hay como cierta tendencia, ciertas diferencias. Por ejemplo, hay gente que es más como tendencia a la actividad y otra a la pasividad. Una tendencia a exteriorizar y otra a eh, dejar todo adentro. Bueno, esas características, si son parte del temperamento, las vamos a poder ver haciendo una construcción de la historia de vida de esta persona y de cómo se ha comportado a lo largo de su vida. Mientras más tempranas sean estas conductas, más vamos a tener la idea de que son parte del temperamento. Ahora, si la persona te dice, no, mirá, yo fui introvertido toda mi vida y en la adolescencia, debido a situaciones que me pasaron, me volví extrovertido. Entonces, cuando uno ve el cambio debido a ciertas experiencias, ahí uno puede identificar que forma parte del carácter, ¿no? Porque no viene grabado en los genes, sino que vos lo adquiriste por una situación de experiencia X. Vamos a anotar a Liliana presente y seguimos. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, eso es en cuanto a personalidad y carácter, entre las posibilidades de cambio conductual de las personas. No todas ni todo podemos cambiar. Fíjense ustedes acá en pantalla tienen un cuadrito donde dice personalidad y el carácter y luego lo más profundo, el temperamento. Bueno, una vez ya visto este tema de la personalidad, de las áreas de la personalidad, de la conducta, de los principios de consistencia y contradicción, carácter y temperamento, pasamos ya a plantear el tema de los trastornos, ¿no? O de las enfermedades de la salud mental. Que ya estamos como llegando a la mitad de la materia. Lo primero a tener en cuenta, bueno, es que todos estos conocimientos que nosotros vamos a ver a partir de ahora, que se refieren a los problemas o trastornos de salud mental, son estudiados dentro de la psicología, son estudiados por la psicopatología.
La psicopatología es una rama de la psicología que se ocupa del estudio de lo anormal, podríamos decir, o de lo que no funciona como esperaríamos en nuestra mente y en nuestra conducta. Siempre eso anormal, porque la palabra normal proviene de un concepto que lo enuncia o lo sostiene quien mira de afuera, ¿no? Quien juzga de afuera a una persona y puede establecer qué es normal o qué es anormal. Ahora, siempre también vamos a tener en cuenta que la persona hacia su interior, más allá de que la juzguemos o cómo la juzguemos, lo que está padeciendo es un sufrimiento. ¿Mm? Una realidad subjetiva, una realidad propia, interna, que es de padecer un sufrimiento. Esto es un concepto también importante tener en cuenta. Toda persona que tenga un trastorno o una enfermedad mental sufre, pero no todas se dan cuenta del porqué de ese sufrimiento. ¿Se entiende? Sí. Es decir, una persona con demencia puede sufrir porque su cuerpo siente, pero no, capaz que no se da cuenta de lo que le pasa. No puede explicarlo ni ser consciente de la problemática que tiene, no le puede poner un nombre o una explicación. Distinto es una persona que sufre, por ejemplo, de una fobia social. Digamos, una fobia social es esto de no poder estar con mucha gente. La persona sufre también, pero su conciencia está conservada. Entonces puede darse cuenta que lo que tiene es una fobia social y que su sufrimiento está relacionado con las agrupaciones de gente. Digamos, entonces, vuelvo a repetir, toda persona con trastorno mental sufre. Lo que pasa es que hay personas que se dan cuenta del por qué ese sufrimiento y otras que no. Una persona que está en brote psicótico sufre. Lo que no puede darse cuenta es que tiene un brote psicótico. Digamos, esto es fundamental a la hora del trato que vamos a tener hacia el paciente, porque hay mucho mito con respecto a esto. Se escucha por ahí de que si es psicótico no siente, o de si tiene Alzheimer o demencia no siente, no se da cuenta. Y a veces eso justifica malos tratos, abandonos, porque total no se da cuenta, dicen muchos. Y en realidad, digamos, es un error que está basado en estos mitos, en estas creencias que por ahí se van transmitiendo, ¿no? Digamos, Tengo una pregunta, profe. Sí, te escucho. En esos brotes psicóticos, las personas cuando termina ese episodio, ¿después recuerdan lo que pasó, lo que dijeron, lo que hicieron? Generalmente no. Generalmente Ok, no. gracias. A ver, por ejemplo, en esto que estoy explicando de que sufren, ellos, por ejemplo, en un brote psicótico pueden estar viendo, porque ya vamos a ver cuando veamos la psicosis, ellos sufren de delirios y alucinaciones, ¿no? Entonces ellos pueden tener una alucinación de ver, ¿no? Que alguien tiene un cuchillo en la mano y los quiere matar. Digamos,
esos que ellos ven, que por ahí no es la realidad, es como si lo viéramos nosotros, ¿me explico? Como si realmente pasara, digamos. Eso es lo que tienen, que ellos no pueden distinguir lo que es su imaginación de lo que es la realidad. Todo se confunde. Y entonces nosotros tenemos que pensar que ellos sienten lo mismo que sentiríamos nosotros si alguien viene con un cuchillo a querer matarnos. Digamos, la persona está aterrorizada. ¿Eh? Digamos, el miedo que ellos sienten de algo irreal es real. ¿Me explico? El miedo es real. Ellos realmente sienten ese terror porque para ellos es absolutamente cierto. Digamos, esto plantea una complejidad. ¿Cómo conducirnos o cómo relacionarnos con una persona en un brote psicótico? Porque si él ve que yo tengo un cuchillo en la mano, por más que yo no tenga nada en las manos, ¿cómo hago yo para acercarme? Porque va a querer matarme, va a querer neutralizarme, va a querer defenderse. ¿Me explicó? Este es otro mito de la psicosis. Son malos, son violentos, digamos. Son mitos porque en realidad no es que son malos, se están defendiendo, están sufriendo, me explico, porque la palabra maldad por ahí se puede confundir con alguien que quiere hacer daño cuando tiene la Claro, que opción de... conscientemente, sí. Claro, exactamente, Sí, sí, que sí. conscientemente se han propuesto hacerle daño a alguien. Porque la palabra violencia es eso, querer hacer daño a alguien. Por eso siempre se distingue violencia de agresividad. Porque agresividad es la defensa. Es lo mismo que hace un animal cuando lo quieren atacar. A ver, los animales, una serpiente no es violenta, porque si nadie la molesta, digamos, es agresiva, porque cuando siente que su seguridad está en peligro, ataca. O una araña, o un león, o lo que fuera. Digamos. Pero bueno, ya vamos a ir a la psicosis. Solamente estoy introduciendo algunos conceptos claves, porque digamos, siempre tener presente que todos los pacientes de salud mental sufren, por lo tanto merecen nuestro mejor trato, no importa la patología que tengan. No equivocarnos, no dejarnos llevar por estos mitos o creencias de que ciertas patologías no hay sufrimiento. Eh, y ¿qué más? Bueno, todo esto se estudia dentro de la psicopatología y la psicopatología plantea también no solamente los cuadros o los diagnósticos psicopatológicos, sino que trata también de determinar la etiopatogenia. Es decir, etio es, en latín, quiere decir causa, ¿no? Es decir, trata de determinar cuáles son las causas de los trastornos o enfermedades mentales. En estos más de 100 años, casi 200 años de existencia de la psicopatología, se han descubierto las causas de algunos de los trastornos. Yo diría de una menor cantidad. Hay otros trastornos a los cuales todavía no se puede explicar la causa. Es más, en muchos trastornos donde se conocen las causas, ese conocimiento es bastante relativo. Es decir, que cuando entramos en el estudio de los trastornos mentales,
entramos en un terreno bastante incierto, poco seguro, porque, a ver, nosotros en la medicina biológica es más seguro poder decir, bueno, si hay fiebre hay una infección, digamos, la causa es una infección. Si hay cirrosis, el problema está en el hígado. Digamos, es más fácil, pero cuando hablamos de trastornos mentales, no es tan fácil asegurar de dónde vienen. Y al día de la fecha hay... Sí, Incluso pueden ser temporales también. pueden ser temporales, tal cual. Como la psicosis, hay psicosis temporales. También puede ser por algún tipo de intoxicación que produzca algún tipo de psicopatología. Puede ser por una causa química de Claro. intoxicación, puede ser por una experiencia altamente estresante, ¿ah? Puede ser por factores genéticos, es decir, que ya estaba grabado en tus genes y solamente se despertó en un momento ese gen dormido. Y puede ser por todo eso a la vez. Digamos, puede ser por un factor genético que se suma a un factor estresante que lo desencadena o a un factor químico que lo desencadena. Por ejemplo, en el caso de las adicciones, todavía se está estudiando por qué a algunas personas la marihuana no le hace nada y a otras le genera un trastorno psicótico, del que muchos no vuelven más. ¿Se entiende? Sí. Digamos, ese es uno de los riesgos del consumir marihuana, que muy pocos consumidores de esa sustancia manejan, y es esto, de que puede ser un viaje de ida, porque de repente te fuiste de la realidad y no volviste nunca más. Digamos, pero eso no te pasa siempre, digamos, le pasa a algunas personas. Claro, yo había visto casos, por ejemplo, de gente que tenía, no, sinceramente no recuerdo el material ahora, pero tenían prótesis, una tanda de prótesis con este material que no me sale, ahora no recuerdo, y eso contaminaba el cuerpo y provocaba, desencadenaba problemas mentales, por así decirlo. Mentales, sí, sí. Sí, sí. Hay, digamos, los trastornos mentales, bueno, a ver, creo que está acá en el material, a ver, para no irme, digamos, acá en la página 22, al final, tenemos cuáles pueden ser las causas de los trastornos mentales. Pueden ser los factores genéticos de herencia, por ejemplo, en la esquizofrenia, si bien todavía no tenemos la seguridad absoluta, pero hay muchas investigaciones que demuestran la importancia de los factores genéticos, porque se han puesto a estudiar que los pacientes con esquizofrenia, dentro de su árbol genealógico, tienen familiares con esquizofrenia. Digamos, evidentemente que el factor genético en la esquizofrenia, que es un tipo de psicosis, tiene importancia lo genético, lo hereditario, ¿no? Pero también pueden ser por desbalances neurofisiológicos, es decir, por fallas en el crecimiento, formación o desarrollo de nuestras neuronas, de nuestro sistema neurológico, de nuestro cerebro. O puede ser por factores ambientales o externos, ¿ah? Como el trato que nos dio nuestra madre en los primeros años de vida, o en el tipo de vínculo que tuvimos con nuestros padres, etc. Muchos de los trastornos mentales tienen como origen esos primeros vínculos fundamentales del ser humano, ¿ah? Cuando todavía somos muy tiernitos, digamos, muy vulnerables, ¿ah? Cuando nuestra mente está en los inicios de su formación y sufrimos por determinadas circunstancias, fallas, ausencias en las personas
que deberían cuidarnos, protegernos, digamos, hay gran relación entre situaciones de violencia y abandono en la primera infancia con posteriores trastornos mentales. ¿Mm? Y luego otro tipo de causas pueden ser factores ambientales actuales, es decir, no de aquella época cuando yo era tan chiquito, sino de ahora, ¿no? De mi historia más reciente, ¿no? De situaciones como, qué sé yo, como una situación puede ser que un terremoto, puede ser, bueno, que se murió toda mi familia en un accidente, bueno, lo que en la materia anterior, cuando estudiábamos antropología, vimos como crisis por eventos traumáticos. ¿Mm? Es decir, también puede ser eso un factor causal, como yo decía, muy estresante. Es decir, puede ser una de estas causas o varias de estas causas conjugadas. Va a depender de cada patología, pero al mismo tiempo de cada persona. Digamos, porque por ejemplo, yo puedo tener el gen de la esquizofrenia guardado por ahí en algún rinconcito mío, pero mi vida, la vida que me ha tocado vivir, no lo ha despertado. O tal vez no lo despierte nunca. ¿Por qué? Porque nací sin necesidades económicas graves, crecí en un ambiente afectivo medianamente sano, tuve oportunidad de desarrollarme como persona y entonces mi vida no ha sido tan traumática o estresante y entonces ese gen de la esquizofrenia queda ahí y sigue dormido. ¿Mm? Es decir, ahí vemos cómo a veces lo ambiental puede activar o no activar lo hereditario. Así como en otros casos lo hereditario es tan fuerte que ya desde el nacimiento del niño se ve la presencia de la patología. Porque hay niños que desarrollan psicosis como uno de los trastornos más graves de la salud mental que puede haber, que desarrollan psicosis desde sus primeros meses, ¿sí? Que hoy se le llama autismo. Digamos, el autismo, digamos, un diagnóstico más nuevo, digamos, más actual, porque en realidad antiguamente se le llamaba psicosis infantil. Lo que pasa es que luego después en el estudio de la psicosis infantil se fueron dando cuenta que era bastante distinta a la psicosis de los adultos. Entonces le pusieron otro nombre como para dejarlo bien diferenciado al tema. Ahora, si me preguntan cuál es la causa del autismo, porque el autismo, digamos, básicamente tiene la siguiente complejidad. Se empieza a notar que el niño es autista cuando el niño tiene de cierta edad que tiene que empezar a manifestarse hacia los demás y no se manifiesta. Digamos, porque cuando un niño es muy chiquito, un recién nacido, y bueno, que no nos fije la mirada, que no nos sonría, que no nos tome el dedo de la mano, bueno, es pasable. Podemos llegar a tomarlo como algo normal. Pero a medida que el bebé crece y esas conductas siguen ausentes, sigue ausente el interés por el contacto con el otro, ahí empezamos a sospechar. Capaz que el niño tenía autismo desde el momento cero que vino a la vida, pero no lo notamos. Lo notamos, por eso el diagnóstico de autismo es necesario que el niño tenga mínimo un año, año y medio para poder
hacer ese diagnóstico, porque antes es muy difícil ¿Quién diagnostica eso? y generalmente el psiquiatra, el psicólogo o en conjunto. Ajá. ¿Mm? Una patología que no está basada en una falla de las neuronas. Es decir, si vos haces una tomografía, una resonancia cerebral, no vas a ver nada raro en la conformación física de su cerebro. Vas a ver un cerebro bien formado acorde a la edad. eh, Vas a ver las zonas grises y blancas bien formadas como las deberíamos ver. En realidad, el autismo no tiene una causa física, digamos, neurológica, digamos, no hay neuronas muertas, ni neuronas que faltan, ni neuronas mal formadas. No, no se sabe bien todavía. Hay una gran discusión sobre la causa del autismo. Y obviamente esto es para todo, para todos los trastornos mentales a los que todavía no se le conoce una causa, la gran discusión se plantea entre dos grandes extremos, entre los que consideran que es una falla que proviene del ambiente. Entonces van a decir, ay, esto tiene que ver con que fue un embarazo no deseado y una madre que no lo estimuló, que no lo deseó, que no lo quiso, o que está trastornada, no sé, con algún otro tema y su hijo molestia en su vida. Digamos, esos son los que buscan e investigan por ese lado, y aquellos que van a buscar investigar por el lado de lo hereditario, lo genético, ¿no? Es decir, contrario a lo ambiental. Si uno busca en internet, va a encontrar investigaciones de esas dos líneas sobre el autismo, pero a nivel internacional todavía nadie seriamente puede sostener que se haya encontrado la causa. Sigue habiendo especulaciones, digamos. Sí hay mucho desarrollo en el tratamiento. Digamos, no se sabe las causas, pero sí se sabe más o menos qué funciona para ayudarlos a mejorar, porque en realidad el autismo está categorizado dentro de las enfermedades incurables. Ahora, es decir, que forma parte de toda tu vida. Ahora, también esa otra discusión. ¿Es incurable porque todavía no encontramos la causa? ¿O es incurable porque la patología es incurable, digamos? O sea, ahí se da esa discusión, porque hasta que no encontremos una causa, no vamos a saber si realmente es incurable o no, porque por ahí el día que encontremos la causa, encontramos la cura, digamos. Sigue siendo un terreno muy difícil, digamos, de explicar. Hoy se apela, digamos, fíjense ustedes, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades incurables, por el momento, el autismo está eh, clasificado como una enfermedad incurable, como una enfermedad crónica. Por lo tanto, los tratamientos, ¿a qué van a apuntar? No al cambio de la persona. Van a apuntar al cambio del entorno. Es decir, a que nosotros nos adaptemos a ellos. A que la familia aprenda a convivir, la sociedad aprenda a convivir con estas personas. Porque obviamente cualquier enfermedad o trastorno mental, cuando está en un entorno que no comprende, que no tolera, se vuelve más grave o más problemática. Bueno, etiopatogenia, las causas.
y el gran tema de las causas. Bueno, hay algunos indicadores que nosotros podemos tener en cuenta para determinar si hay personalidades saludables o personalidades menos saludables. Por ejemplo, cuando yo, digamos, por ahí ustedes no tienen un trastorno mental. Supongamos que ninguno de ustedes tiene un trastorno mental. Digamos, son normalitos, digamos. Ahora, más allá de que no tengan un trastorno mental, yo puedo tratar de analizar la personalidad de cada uno de ustedes para poder aproximarme a saber, más o menos saber, porque acá no hay mucha certeza en esta materia, más o menos saber qué posibilidades tienen ustedes de padecer un trastorno mental. Ahí entramos en lo que se llama el terreno o el estudio de la vulnerabilidad. Hay personalidades más vulnerables que otras. ¿Qué es una personalidad vulnerable? Una personalidad que, si bien funciona, hasta el momento funciona bien, pero está media floja de papeles, digamos, o es como, vieron, yo siempre lo relaciono a un auto. Yo puedo andar con un auto que tiene todas las medidas de seguridad, que una vez una compañera de trabajo se me enojó con esto que yo les estoy explicando, porque ella me decía, entonces yo soy un Fiat 600 modelo 62, digamos, porque yo lo que le decía, digamos, uno puede tener una personalidad tipo Mercedes-Benz, con cinturón de seguridad inerciales y airbag laterales, frontales y sensor de lluvia y, digamos, todo el equipamiento de seguridad y muchas herramientas para prevenir siniestros. Esa sería una personalidad rica, una personalidad fuerte, y personalidades que son como, bueno, un Citroën, ¿no? Que tiene las gomas gastadas y el freno medio flojo y las luces medias bajitas, ¿no? Digamos, va a andar también. Todo depende del terreno que tenga que andar. Digamos, todo depende cuántos kilómetros tenga que hacer, a cuánta velocidad. Si yo al Mercedes lo piso a fondo, va a responder. El Citroën capaz que lo piso a fondo y en 10 kilómetros me dejo a pata. Digamos, un poco les explico esta analogía para plantear que hay personalidades que, si bien funcionan, ojito con cuánto les exijo. Ojito con cuánta presión le meto, porque pueden explotar. Digamos, explotar en el sentido de desarrollar un trastorno temporal o duradero. Bueno, ¿en qué indicadores me tengo yo que fijar? ¿Qué cosas tengo yo que tratar de ver de una personalidad para poder determinar si es una personalidad bastante potable o bastante adaptable, o es una personalidad vulnerable? Bueno, en lo que dice ahí el material, me tengo que fijar en autodominio y autoconocimiento. ¿Qué quiere decir autodominio y autoconocimiento? A ver, ¿qué se imaginan ustedes con esas dos palabras? Autodominio, ¿qué será? Conocer los propios límites. Sí. Conocer los propios límites y qué más. Y saber controlarse, cómo reaccionar ante las situaciones.
Exactamente, tal cual. Bien. Seguramente todos nosotros conoceremos gente que le falla esto. ¿Mm? Un poco más, un poco menos. Ojo que podemos tener también un problema de demasiado autodominio. ¿Ah? Vieron que hay personalidades que, la miércoles, ¿cómo se autodominan? ¿Qué sé yo? No sé, le pueden estar matando los hijos al frente y no le pasa nada. Son ya los extremos, que los extremos siempre son malos. Siempre los extremos van a ser malos, digamos. Ni un exagerado autodominio, ni un autodominio flojo o inexistente, digamos. La falta de autodominio generalmente es mencionada como impulsividad. La falta de autoconocimiento, es decir, conocerme a mí mismo, cómo funciono yo frente a distintas situaciones. El autoconocimiento también es una herramienta de salud mental muy importante, ¿no? Pensarme, analizarme, ¿m? Cómo funciono, qué me sale mejor, qué me sale peor, a dónde están mis dificultades, en qué terrenos me manejo mejor y en qué terrenos me falta, estoy siempre ahí con alguna dificultad, fallando, ¿no? Por ejemplo, puede haber una persona que diga ahí, yo cuando me piden que guarde un secreto no sirvo para nada. Bueno, digamos, en las discreciones la persona no tiene mucha. Pero no importa tanto eh, si es discreta o indiscreta, sino si se conoce o no se conoce, porque el autoconocimiento tiene que ver con eso. El conocerme a mí mismo, en qué me sale y qué no me sale, en qué puedo y en qué no puedo, es un indicador de salud mental, una fortaleza, digamos. Esto yo en la cárcel lo veo mucho al revés. Digamos, cuando yo hablo generalmente con los presos, casi ninguno o muy pocos tienen autoconocimiento, no saben, digamos, ni se preguntan por qué son como son, no se preguntan. Hay gente que no tiene ni idea de su propia historia, no sabe, vos le preguntás, pero ¿por qué tus padres se separaron? No, ni idea. Che, ¿y por qué tu padre se fue y no volvió más? No, ni idea, ni tampoco me lo pregunté, ni le pregunté a nadie. Digamos, no hay una pregunta interés por conocer sobre la propia historia, sobre cómo me fui formando en mi personalidad, qué cosas me impactaron. Pero Sí, ¿es porque no lo saben o es porque no lo quieren decir? bueno, no, eso puede pasar también, que no lo quieran decir. Yo estoy hablando de los casos donde directamente no lo saben, porque esto Claro. un poco también tiene que ser estimulado desde nuestra infancia. Digamos, generalmente las personas que tienen autoconocimiento son personas que han estado rodeadas de personas que creen que eso es importante, que por ejemplo en una mesa familiar dice, che, viste que Juanita o Liliana, viste que Liliana siempre más o menos, digamos, eso se habla, se pronuncia, se trata como un tema. Y hay gente, hay modalidades familiares, hay grupos humanos donde no hay diálogos sobre el mundo interno de las personas, sobre lo que sienten o sobre lo que hacen. No sé si ustedes se pueden dar cuenta de esto, pero yo lo veo mucho. Por ejemplo, yo qué sé yo, en casa, por ejemplo, es muy común decir, che, vos sabés que me pasa esto cuando veo, qué sé yo, no sé, en mi trabajo, vi una persona así, me hizo acordar a mí lo que yo tuve con mi padre. Viste, uno trata de pensar y analizarse por ahí cuando ve otras situaciones. Y por ahí uno, qué sé yo hablo con otro grupo de gente que no, hablan de la tele, hablan de cómo está el día, hablan de la casa, hablan de la plata, pero nunca hablan de sí mismos, nunca hablan de lo que sienten, de sus experiencias más personales.
Digamos, son como estilos comunicativos que obviamente uno va a estimular más el mirarse para adentro, el analizarse, y otros estilos que no, que va a ser todo más para afuera, digamos. Entonces eso va formando, nos va marcando, digamos. Eh, a ver, esto lo veo también en el consultorio. Vienen pacientes que cuando vos le preguntás qué les pasa, por qué vienen, ya tienen toda una construcción de quiénes son y ya tienen más o menos algunas hipótesis de por qué les pasa lo que les pasa. Es decir, yo siempre digo, traen la mitad del trabajo hecho. Y otros que vienen y dicen, ni idea, mira, yo lo único que siento es miedo. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Che, ¿y te acordás de cómo fue tu infancia? No me acuerdo de nada. ¿Y te acordás, qué sé yo, por qué? ¿Qué pasó cuando se murió tu papá? No, la verdad que ni me acuerdo. ¿No le preguntaste a nadie? No, no le pregunté a nadie. Digamos, como que falta, ¿no? Falta mundo interno. Eh, no es que no esté, sino que la persona no se ha preguntado ni se ha interesado por eso. Entonces, digamos, el autoconocimiento, hay personas que tienen más autoconocimiento y hay personas que tienen mucho menos o casi diría que no lo tienen. Nosotros en la materia anterior vimos el concepto de socialización, vimos los estilos familiares más democráticos, vimos estilos familiares donde debe haber diálogos sobre la empatía del otro, de tratar de conocerlo, de tratar de interesarse por lo que le pasa internamente al otro, por sus estados emocionales. Bueno, se supone que esas familias generan en los niños más habilidades para el autoconocimiento. Cuando son familias que poco se interesan por el mundo emocional del otro, que están más acostumbrados a las rudezas, que están más acostumbrados a entornos laborales, eh, de rudeza y de crudeza, ¿no? Eh, por eso esto se ve mucho yo hablaba de las personalidades rudimentarias en una de las clases anteriores, hablaba de estas personas que por ahí no tuvieron la oportunidad de, de alimentar o nutrir su mundo interno. Han quedado así como muy rudas por un entorno que también fue bastante hostil. Eh, bueno, siguiendo entonces con los factores a analizar de las personalidades, responsabilidad de acción o de las acciones. Bueno, hoy por hoy se escucha mucho hacerse cargo. ¿Me hago cargo o no me hago cargo de las cosas que hago? Vieron que hay gente que se manda una macana y como que no pasó nada. Digamos, Es como que dice sí, que tenemos que ser conscientes de las consecuencias que pueden traer nuestros actos. exacto. Sí, hay una serie de habilidades que también algunas personas desarrollan y otras no, que es la posibilidad de anticiparnos, es decir, si yo hago esto, es decir, antes de hacerlo, analizarlo, si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Digamos, anticiparse a la acción, luego ejecutarla, digamos, primero, anticiparse, planificar la acción, ejecutarla de manera organizada y luego evaluarla. Hay algunas personas que tienen estas funciones incorporadas y otras que no, que hacen y después piensan, ¿ah? O que por ahí planifican, pero cuando hacen otra cosa y no lo que planificaron, o que hacen sin pensar en las acciones.
hay un poco de todo, digamos, pueden fallar ese circuito de acción, planificación, ejecución organizada y evaluación, puede estar alterado en alguna de esas fases o en todas. Digamos, eso es otra de las cuestiones importantes. Que, digamos, la lógica sería, mientras más responsabilidad en la acción tenga una personalidad, más probabilidad de sufrir un trastorno mental. Percepción y adaptación a la realidad. Es decir, hay personas que son más realistas, que ven más la realidad, y otras que son más fantasiosas, más, ¿cómo decirles? Ingenuas, o ponen más peso a sus deseos que a la realidad. Por ejemplo, ¿no ves que es un terrible desgraciado el que tenés de pareja? No, pero lo que pasa es que, no, porque él es de Sagitario, las personas de Sagitario son de buen corazón, ¿no? Digamos, la realidad es que te está haciendo daño. No toque el tema Sagitario, por favor. Somos buenos los sagitarianos, profe. Viste que los sagitarianos dicen, no sé, que es como que son así, ay, muy, muy volados, ¿viste? Y son así, ¿no? Viven en otro mundo, así como son medios artistas. Y por ahí les falta realidad, ¿no? Les cuesta ver la realidad, ¿no? Profe, ¿esto sería más como soñar con los pies en el piso? Exactamente. Vieron que hay personas que por ahí, qué sé yo, por ejemplo, esto lo trabajamos mucho en las personas que tienen dificultades para concebir embarazo, para tener hijos. Digamos, frente a esa situación que de un momento para otro las personas descubren que bueno, hay una imposibilidad, hay personas que son más realistas y dicen, bueno, no voy a tener hijos. Definitivamente el médico me lo dijo y es así. Son más realistas. Y otros que no, que bueno, pero capaz que el médico me lo quiso decir, pero en realidad no me lo quiso decir. Es, digamos, esas actitudes de las personas que te dan a entender que no quieren ver la realidad. Que son poco realistas y les cuesta más adaptarse. A las personas que son menos realistas, que les cuesta ver la realidad, les cuesta más adaptarse. Bueno, otro de los factores es la madurez afectiva. Bueno, acá estamos en un tema, chicos. ¿Quién podría tirar la primera piedra? Vamos a silenciar a Carolina, que está ahí, no sé a quién le está gritando. A ver, madurez afectiva. ¿Qué sería madurez afectiva? Tiren así frases, tips. Claro, porque tengo ganas de querer a alguien y no esperar a que me quiera. O sea, entender que lo que hago no necesariamente necesita una reciprocidad. Es un buen concepto. Hoy veía, pero les juro que nunca lo veo, pero quedó el tele puesto ahí. Cómo me reía el show del problema en Canal 9. No sé si lo han visto. Dios mío. Era todo el tema de la infidelidad y... bueno, digamos, por ejemplo, en la infidelidad... Para hablar de la fidelidad tenemos que partir de qué es la fidelidad. Claro. Digamos, pero básicamente la madurez afectiva en una pareja no tiene que ver con ser fiel o ser infiel. Tiene que ver con cuál es el acuerdo y respetar ese acuerdo. No importa cuál sea el acuerdo.
qué sé yo, puede haber una pareja que diga, mira, está permitido sernos infiel una vez por año. Digamos, la infidelidad en esa pareja sería ser infiel más de una vez por año. Digamos, no importa, digo, estoy poniendo este ejemplo como para que quede claro que... Sí, si uno dijera, bueno, acá el acuerdo es ser infiel una vez por año, en realidad ni siquiera estaría siendo infiel, estaría siendo fiel. Claro, Porque estás Podemos, de acuerdo. porque en podemos realidad... decir que la sí, madurez afectiva también puede hacer referencia a aceptar cómo caemos a otras personas, si nos aceptan o no como somos, y bueno, y de igual manera nosotros con los demás. exactamente, porque, por ejemplo, comprender... Sacando lo que es relación de pareja, sino en la Sí, comunidad, en el trabajo, en sí, también, el digamos, ser poder capaces de aceptar, sí, aceptar que no siempre vamos a caer bien, que no siempre nos van a exacto. querer, que no somos únicos, que no somos los más importantes, Que no que no, todos pensamos iguales. exactamente, sí, sí, También esto es, puede estar ¿cómo? relacionado en cómo yo demuestro afecto a la otra persona y cómo lo La madurez afectiva tiene que ver con eso también, cómo con poder demostrar mostrar afectos y hacerse cargo, porque mucha gente tiene vergüenza de mostrar los afectos o los muestra, pero luego cuando alguien le dice, ay, me mostraste tal cosa, no, no lo hice, lo niega. Eh, la madurez afectiva es justamente controlar al menos o no tener celos. ¿Mm? Porque uno de los indicadores de inmadurez afectiva son los celos. Eh, la madurez afectiva es hablar de los afectos. Hay gente que no los habla, ni los menciona. Eh, hablar si se siente decepcionado, si se siente enojado con alguien, hablarlo, trabajarlo, no esconderlo o hacer como que no existe. Digamos, eso se puede esperar, digamos, más o menos desde la adultez en adelante, no lo vamos a esperar en un niño, ¿no? Digamos, no lo vamos a esperar incluso en un adolescente. Digamos, la madurez afectiva es algo que se logra, a veces, no siempre, desde la adultez en adelante. Pero digamos, hay mucha gente que tiene dificultades en la madurez afectiva, entonces es traicionera, falsa, juega dos puntas, no comunica, qué sé yo, típico caso del que dice, ¿está enojada? No, no estoy enojada, y se le nota que se le brota por los poros la bronca, digamos. Bueno, por eso digo que es el tema, porque ¿quién podría tirar la primera piedra y decir, yo soy maduro afectivamente? Digamos, es muy difícil. Y yo creo que es porque no nos ayudan mucho a ser maduros afectivamente. Es como que todavía sigue siendo en las familias un tema tabú. De, qué sé yo, me acuerdo una vez una profesora nos explicaba, cuando la mamá dice, por ahí le enseña sin querer, la mamá o el papá le enseñan al niño a ser inmaduro, efectivamente. Por ejemplo, el nene corre, no mira el suelo por donde está corriendo y de repente se tropieza con una baldosa floja, ¿no? Y entonces el nene llora desesperadamente porque se lastimó y la mamá, así ingenuamente, le dice, ay, pobrecito, mala piedra, retala, pegale, digamos, esto por ahí nadie lo piensa, digamos, pero en realidad, si uno lo pensara lógicamente, podría decir, ¿qué culpa tiene la piedra de que el nene no se haya fijado? Digamos, porque eso puede ser el origen de una enseñanza de decir, cuando a vos te pasa algo, la culpa lo tienen los otros. Encima una piedra que no tiene ni vida, pobre. Digamos, incluso por eso se dice también. ¿cómo? Los padres generalmente te enseñan a querer a personas ausentes, los padres, los abuelos.
El tener. Ah, sí. Ay, porque tenemos que mandarle un saludo y un beso y un abrazo al tío Juan, porque nosotros al tío Juan lo queremos mucho y en realidad no tengo ni idea de quién es el tío Juan, o sea. ¿Sabés qué me estás haciendo acordar, Joana? Una paciente que yo tuve en consultorio que trabajamos mucho eso, cómo ella le habían enseñado a respetar a su violador, que era su tío. Fíjate vos cómo ahí, digamos, por ahí las familias, ¿no? Tienen estas distorsiones afectivas que luego te generan tanto trastorno para tu vida. Eh, Porque justamente por ahí pasa que te enseñan a, a padecer y a aceptar violencias Y como en algo, algunos casos a idolatrarlas también. sí, a idolatrarlas o a justificarlas, ¿ah? A justificar a personas irresponsables, a justificar personas afectivamente irresponsables, ¿no? Acá se entrecruza la cuestión de género, ¿no? Cuando dicen por ahí, la mamá es terrible, maldita porque dejó a su hijo abandonado, y después decimos, no, el papá lo dejó abandonado, pero bueno, digamos, está bien eso, digamos, es normal. Por eso es tan complicado, eso viene en un título ahora, posterior a este que estamos viendo, de la normalidad, porque decir que algo es normal es peligroso, digamos, porque detrás de la normalidad muchas veces hay situaciones injustas que están justificadas. Eh, eh, Igual que muchas leyes o acuerdos sociales que esconden mucha violencia y mucha injusticia. Eh, bueno, después de otro de los factores es estabilidad emocional, es decir, no tener esos cambios tan repentinos y tan exagerados de desbordes emocionales. Cultivo intelectual, es decir, alimentar y estimular nuestro intelecto, estudiar, leer, investigar. No hace falta estudiar en una universidad o en una carrera. El cultivo intelectual se puede hacer de cualquier manera y hasta de manera informal. Educación de la voluntad. Esto, bueno, está relacionado con el autodominio y con la responsabilidad en las acciones. Es decir, bueno, educar a las personas de que con voluntad las cosas se logran, con voluntad y trabajo, ¿no? Los valores éticos, tener un proyecto existencial, ¿para qué quiero vivir? ¿Cuál es mi objetivo? Y alimentar la vida espiritual. Es decir, si hubiera personas que se sacan 10 en estos 10 puntos, sería la personalidad perfecta y inmune de todo trastorno mental. Pero como sabemos que esto no existe, que es una utopía, que en algunos o en varios de estos puntos estamos flojos, entonces somos todos en algún punto vulnerables en nuestra salud mental. Detrás de los trastornos mentales que vamos a ver en la clase que viene, que vamos a empezar a ver la clase que viene, vamos siempre a estar hablando de estos puntos que van a fallar. Porque cuando veamos estabilidad emocional, depresión, autodominio, fallas en el autodominio y adicciones, violencia de género, vivir con valores éticos, es decir, si hay alguien que no vive con valores éticos, psicópata, manipulador, no tener un proyecto existencial, eso es típico también en las depresiones, en las adicciones,
no tener vida espiritual también, madurez afectiva y bueno, desde los crímenes pasionales hasta la violencia de género en las víctimas o en los victimarios, hasta, bueno, también en algunas depresiones, porque me siento que nadie me ve linda, entonces me siento mal. Bueno, falta de percepción y adaptación a la realidad, bueno, desde algunas neurosis hasta la psicosis. Pero digamos, en todas las patologías hay fallas en algunas o en todos estos ítems. Y bueno, yendo hacia el concepto de normalidad o anormalidad, como les decía, digamos, lo que hay que tener en cuenta es que usemos estos términos con mucho cuidado. Porque decir que alguien es normal no es lo mismo que decir que tiene salud mental. Ya, muchas veces tildamos de normal. Normal es porque es igual a la mayoría. En la Alemania nazi, odiar a los judíos hubiera sido normal. Claro, hay que ver si la mayoría es normal. Es que claro, porque la normalidad es un valor estadístico. Digamos, la normalidad está dentro de los... Subjetivo. ¿Ah? Es subjetivo, digo. Es objetivo. Es ¿Sí? decir, claro, es un valor matemático, es decir, está dentro del rango de lo más típico, digamos. Bueno, por ejemplo, ser blanco en África sería normal, porque no representa a la mayoría. Ser negro en Alemania sería anormal. Digamos, y así siempre, digamos. Por eso es definir a una persona de acuerdo a lo que lo rodea. Pero y si lo que lo rodea está más enfermo que la misma persona, entramos en un error. Por eso la salud mental siempre tiene que ser analizada no en términos absolutos como es la normalidad, sino en términos relativos. ¿Relativos a qué, digamos? Y al entorno, a la relación de la persona con ese entorno. Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos la salud mental como algo puramente objetivo, podemos caer en muchos errores. Por ejemplo, decir, bueno, la gente del campo que no sabe leer ni escribir son todos burros, no saben hacer nada y les va mal en la vida. Y en realidad no es tan así, porque el entorno no les exige saber leer y escribir. Las destrezas que tienen que desarrollar no pasan tanto por ahí. Ahora, digamos, por eso digo, hay que analizar a la persona con su entorno, cómo es su relación y si esa relación es exitosa o no. Un enfermero, no sé, un enfermero adicto, bueno, sí, realmente que tiene, o un enfermero que, no sé, que estaba pensando, por ejemplo, que tiene fobia, que tiene una fobia es decir, que no soporta ver sangre. Ay, qué complicado. O un enfermero con un TOC de que de un TOC con los olores. ¿Qué problema? Digamos, va a desarrollar un importante trastorno que le va a generar mucho sufrimiento. Ahora, si es una persona, qué sé yo, que por ahí trabaja en otro lugar, de otra profesión, o una ama de casa que vive limpiando su casa y siempre huele a lavandina y a desinfectante, por ahí
no es un trastorno porque no le genera tanto sufrimiento. Digamos, va a depender del entorno y las exigencias que tenga esa persona. De todas formas, digamos, los manuales de psiquiatría no se fijan en el entorno, se fijan solamente en la persona, son más bien objetivos. Por eso son tan polémicos los manuales de psiquiatría, porque, por ejemplo, si se come las uñas tiene un trastorno de onicofagia. Pero no es lo mismo comerse las uñas porque estás mirando una película de terror o comerte las uñas Porque te todo morís el día. ¿Cómo? por la ansiedad de todos los días. Claro, digamos, no es lo mismo, pero en los manuales es lo mismo. Para los manuales es lo mismo, por eso también los manuales son peligrosos. Es lo mismo que dice, hay un niño que se mueve todo el tiempo, no se queda sentado, no presta atención, pero no es lo mismo un niño que está en un cumpleaños haciendo eso que en el aula, digamos. Pero como los manuales no se fijan en el entorno, entonces es fácil a todos los niños que estén en cumpleaños en el aula, todos ser diagnosticados con trastorno de hiperactividad. Por eso, digamos, últimamente han habido muchas campañas tratando de concientizar sobre esto, porque los psiquiatras y los neurólogos usan estos manuales y abusan de estos manuales, y entonces cualquiera tiene un trastorno mental. Niños, adultos y ancianos. Hay un video que se llama, bueno, el manual por excelencia, el manual psiquiátrico por excelencia es el DSM. Está en el material de lectura, más arriba creo. El DSM quiere decir Diagnostical and Statistical Manual, es decir, manual estadístico diagnóstico. Fue inventado y es actualizado todos los años por una asociación de psiquiatras, una asociación norteamericana de psiquiatría. Es el que más usan los psiquiatras, los neurólogos y les diría que hasta los psicólogos. Les voy a mostrar un video. Vamos a dejar de presentar esto. Espera. Y les voy a compartir la pantalla de YouTube. A ver si pueden ver el videito. Espero que lo puedan escuchar y ver. Va medio rápido, pero bueno. A ver si lo pueden ver. ¿Lo ven? ¿Lo escuchan? Sí, profe. Sí. Bien. Dice, el video se llama Stop DCM, es decir, paremos con el DCM, cuestionando etiquetas, porque el DCM, este manual, en los últimos 20 años ha incorporado estos nuevos trastornos. Todos los años incorporan un trastorno nuevo, pero los últimos son ADD, que es Attentional Deficit Disorder, es decir, en castellano sería desorden de déficit de atención. Attentional Deficit Disorder and Hyperactivity. Attentional Deficit and Hyperactivity Disorder quiere decir desorden de hiperactividad y déficit de atención. TGD, trastorno generalizado del desarrollo. TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y TOD, trastorno obsesivo del desarrollo. Digamos, son todos los diagnósticos más nuevos y este video un poco lo que hace es cuestionar la forma en que se los diagnostica.
Fíjese lo que dice ahí, el DSM obtura las posibilidades de pensar y de interrogarse sobre lo que le ocurre a un ser humano. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es lo primero que se denuncia, digamos, un furor por diagnosticar en contraposición de que nadie se pregunta el por qué tiene esta característica la persona. Digamos, todo el mundo se está dedicando últimamente a diagnosticar y ya está. Después, ¿por qué le pasa lo que le pasa? ¿Quién lo ayuda? A nadie le interesa en salud mental. Los diagnósticos dados como rótulos pueden ser claramente nocivos para el desarrollo psíquico de un niño. Y sí, porque en las escuelas ya todo el mundo sabe que el niño es ADD, TGD, TOC, y ya las maestras hablan de eso, y los compañeritos hablan de eso, y los padres de los compañeritos hablan de eso, y el chico ya queda marcado por eso. Las clasificaciones tienden a agrupar problemas muy diferentes solo porque su presentación es similar. Es decir, que las causas de los problemas que tienen los niños pueden ser muy distintas, pero como lo que vemos en la conducta es muy similar, los igualamos a todos. De este modo se borra la historia de un niño o de un adolescente y se niega el futuro como diferencia. Porque este es otro de los cuestionamientos que se plantea, digamos, ¿y por qué la gente no puede ser distinta? ¿Por qué todos tienen que ser así, normales? Es decir, a todos le tiene que interesar el fútbol, a todos le tiene que interesar socializar con todo el mundo, a todo el mundo le tiene que salir bien quedarse quieto, digamos. Nadie puede ser diferente. Por eso se cuestiona el concepto de normalidad como ser todos iguales, digamos. Bien. ¿Se pudo ver? Sí. Sí, profe. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió o no? El video, ¿qué significa? Que en realidad las personas piensan que tienen un problema cuando en realidad no lo tienen, ¿o no? Porque yo lo Es veo que, como sí. el chico no tiene ningún problema, está jugando con un autito antes de jugar al fútbol. Claro, lo que se denuncia es, digamos, no es que estamos negando que pueda haber un niño con una problemática, pero hoy lo que estamos viviendo es un furor exagerado de que todo niño distinto es tildado de una patología. Por ejemplo, a un niño que en su entorno familiar estén abusando de él y el nene no habla y todo eso, lo pueden llegar a caratular también como un chico autista, porque Exactamente. va a presentar un montón de señales de autismo, pero en realidad se está escondiendo eso. Ahí está que si bien la manifestación puede ser parecida a la de un autismo, pero al no investigar sobre su historia, sobre su entorno, lo vamos a confundir fácilmente con un autismo.
Profe, Sí. y cuando diagnostican, por ejemplo, el déficit de atención, ¿los medican a los chicos? Es que este es el tema, digamos. El DCM es diagnosticar y medicar. Digamos, Claro, porque yo, por la ejemplo, única respuesta. Sí. conozco una nena que tiene 11 años y que ella por ahí le cuesta concentrarse en el aula, por ahí como que vuela. Y bueno, ahora la llevaron a un montón de psicólogos, de todo, y primero le habían dicho que tenía dislexia. Bueno, después le habían dicho que no, ¿cómo es? Que no oxigenaba bien, no ventilaba bien los oídos, por eso por ahí también tenía problemas en el agua, bueno, muchas complicaciones, hasta que ahora la llevaron a un neurólogo. Y el neurólogo dijo que la iba, bueno, le mandó hacer un electroencefalograma y dijo que la iba a medicar para que ella empezara a prestar más atención, que con esa pastilla iba a andar bien. Y que después la iba a derivar a un psiquiatra, porque es como que ella vuela, vive en su mundo de fantasía. Sí, la medicación que le dan es la Ritalina, que lo que hace es la persona la vuelve más dócil, digamos. Entonces, si vos le decís, mirá acá, es como que es más fácil. La medicación también no puede ser que le haga esa reacción de que por eso vuele. No, es que todavía no está medicada, vuela, la niña vuela. El tema es por qué, digamos, porque, digamos, mientras vos hablabas, Roxana, a mí me hubiera gustado, obviamente que no lo debes saber, pero me gustaría saber qué vieron las psicólogas o los psicólogos que la atendieron, qué vieron, digamos, porque pueden pasar dos cosas con esta niña. Los psicólogos que la vieron nos pueden llegar a decir, mira, hemos analizado su historia familiar, la dinámica de funcionamiento de su familia, hemos revisado sus experiencias hasta la edad que tiene, y la verdad que no vemos nada raro o que nos pueda explicar por qué esta niña es así. Si las psicólogas dijeran eso, entonces yo estaría a favor de lo que dice el neurólogo y de lo que dice el psiquiatra que lo pudiera ver, de medicarla. ¿Me explicó? Claro, sí, ella en realidad, como es, bueno, no es mucho de expresarse sus cosas, ni con la madre, ni con el padre. Y fue una nena que de chiquita por ahí siempre estuvo metida en la televisión, en el teléfono, nunca la estimularon demasiado. Porque por ahí también tiene problemas en el habla. Pero claro, Roxana, porque generalmente se ve esto. Hay abandono. Hay abandono. ¿Y a quién le interesa esto? Claro, porque por ejemplo a ella la llevaron a un montón de lados porque ella hoy tiene 11 años y todavía por ahí no pudo aprender a leer bien, le cuesta y ya está a punto de egresarse a la primaria. Y esto se lo descubrieron ya desde el jardín, ese problema en el habla. Que yo, por ejemplo, veía a mi nene también, mi nene era un trabalengua de chiquito, yo no le entendía nada, hasta que un día le dije, no, es el pará, pensá lo que me querés decir, yo te escucho. Entonces después se empezó a frenar solo y solo se fue corrigiendo cuando él hablaba mal, porque hablaba rápido y era un lío. Y con ella, por ejemplo, no. O la llevaban al fonoaudiólogo y no quería hacer los ejercicios y se encaprichaba y bueno, listo, no los hacemos. Y hoy tiene este problema que está por entrar al secundario y todavía no sabe leer, por ahí hay números que no los reconoce, por eso también pensaban que tenía dislexia, después dijeron que no. Y ahora bueno, fíjate vos cómo se termina generando una injusticia, porque ¿qué onda los padres? ¿Se van a hacer cargo de lo que hicieron? Y claro, lo que pasa es que los papás, bueno, también ahora están separados y ellos como que siempre eran los problemas de ellos más importantes por ahí que la nena. Ahí está. Y ahora entonces, ¿y él hacía o no hacía? Qué bueno, ¿no? Ahora la medicamos a la nena, que ella pague los platos rotos. Digamos, porque acá, digamos, yo estoy casi seguro, porque les digo, chicos, porque yo me ha pasado 1000 veces,
Digamos, cuando traen un niño de este tipo y uno le dice, mire papá y mamá, acá el problema principal es que ustedes tienen que prestarle más atención a esta niña, tienen que poder dejar de lado otros temas y dedicarle más tiempo para que no esté tanto con el celular, para que no esté tanto con la televisión, enséñenle, lean cuentos juntos, jueguen con ella, llévenla a pasear. Y entonces, ¿qué pasa? No lo hacen. No lo hacen. Entonces empiezan a decir, la terapia con el psicólogo no funciona porque no me da una solución. Ah, qué bueno. Y yo le traigo a la nena, ¿no? Yo no vengo a trabajar nada acá. Y entonces terminan yendo a otro tipo de profesional que sí les va a dar una solución sin que ellos tengan que modificar nada de ellos mismos, que es la pastillita. Claro. Entonces, digamos, obviamente, por algo los psicólogos tratamos de llegar a fin de mes y los psiquiatras y los laboratorios médicos están llenos de plata. Se darán cuenta por qué. Porque a nuestros pacientes poco y nada nos duran. Y cuando van allá y le dicen, no, no se pongan a mirar si fueron buenos o malos padres. Acá hay una pastillita que se llama Ritalina, que vale un montón de plata, pero va a hacer que tu hija tenga un comportamiento más adecuado en lo Sí, intelectual. yo por ejemplo lo que vi en ellos, como que ellos, bueno, primero el papá no quería aceptar que había un problema y como que cuando uno por ahí les decía que lo que le hacía falta era por ahí la atención, que le prestaran más atención a la nena, es como que no, la llevaron a un montón de especialistas, le hicieron un montonazo de estudios. Y la nena en sí, vos te das cuenta que ella no tiene nada. Y hasta el mismo neurólogo le dijo que ella no tiene nada en realidad. Pero para esta falta de atención que ya tiene en el aula, le va a dar la pastilla y dice, vas a ver, los chicos mejoran enseguida, te vas a sorprender de acá a un mes cómo ella Miren, va a avanzar. ya lo he visto varias veces esto. ¿Saben lo que mejora el niño? En su adaptabilidad. Es decir, en el aula o con el maestro particular, va a ser más, no se va a levantar, no se va a encaprichar. Va a ser un sumiso. Sí, pero eso no quiere decir que aprenda, ¿eh? Digamos, porque el aprendizaje no es un sujeto pasivo, el aprendizaje es un sujeto activo, digamos, que procese internamente. Digamos, sí, va a ser, seguramente va a copiar, va a imitar, va a aprender de memoria. Puede ser que la pastilla la ayude a eso, pero a desarrollar su inteligencia no. No, porque fíjense ustedes, los niños que son estimulados, porque hay padres que les dedican tiempo y están todo el tiempo pendientes de que su hijo aprenda cosas, son niños que son curiosos de por sí. Digamos, son niños que aprenden a hablar rápido y son niños que todo el tiempo están buscando la explicación a las cosas y curiosos y buscan los por qué y buscan experimentar, porque son fuertemente deseados, porque tienen mucho amor. Esta niña no va a haber ninguna pastilla que le dé eso. Lamentablemente, digamos, porque hay muchísimos niños que padecen de esta situación, digamos, y seguramente ella nunca va a lograr tener ese amor por la curiosidad, por descubrir o por aprender. Y va a hacer las cosas por obligación, de manera más sumisa, hasta que pueda zafar de la escuela. Si es que la puede terminar o ya por cansancio el resto se cansó de seguir intentando. Por eso, fíjate vos, tu ejemplo, Roxana, viene como anillo al dedo para poder analizar, ¿no? Hasta qué punto este abuso por los manuales diagnósticos lleva a tapar la verdadera causa de las cosas y a traer soluciones que supuestamente son mágicas, como la pastillita, que en realidad van en esta línea de que no hacerse cargo digamos, la pastilla viene a acomodar
a la niña, no a la causa. Porque acomodar la causa significa que otros tengan que ser pacientes, que no quieren serlo. Eh, y, digamos, si hay una gran pelea entre psicólogos y psiquiatras es por esto. Porque los psicólogos culpamos, no a todos, pero a muchos psiquiatras y neurólogos que están como convalidando o están apoyando a los padres y no los están cuestionando. Les están dando la razón de que el problema es la niña. Y nosotros quedamos como los malos de la película, como los que decimos que el problema no es tanto de la niña como de ellos. Porque verdaderamente es así, digamos, y pasa cada vez más. Niños que vienen al mundo con padres que no están preparados para hacerlo, digamos, porque no tienen todavía muy desarrollada la responsabilidad afectiva. Entonces, bueno, después los niños quedan atrapados en esas historias donde no son verdaderamente deseados. Y hoy las tecnologías, los celulares y todos los dispositivos electrónicos vienen como anillo al dedo para esos niños que uno no tiene mucha gana de mirarlos ni prestarles atención. O tiene otras cosas más importantes para hacer que criar un hijo. Bueno, yo diría que ya con esto. Bueno, ahí en normalidad está esto, todo esto que hablamos, nada más que por ahí más conceptual, digamos. Eh, Esto último. Vieron que yo les hablo de trastorno o enfermedad mental. Yo no los estoy planteando como sinónimos. Lo estoy planteando como alternativas. Digamos, hay trastornos mentales y hay enfermedades mentales. Los trastornos son asociados a algo más pasajero o que tiene posibilidades de cura. La enfermedad es algo más asociado a algo crónico y que todavía no le conocemos la cura. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, que esta niña tiene un trastorno, porque sabemos dónde está la solución. Y si ella tuviera una familia más contenedora, seguramente empezaríamos a ver cambios. Como lo vemos en muchos niños, donde los padres terminan entendiendo, ¿no? Porque no todos los padres son iguales, ¿no? Eh, Ella tendría más bien un trastorno. Su causa es ambiental, no es hereditaria ni genética, y hay un tratamiento para eso y hay posibilidades de cambio. La enfermedad sería, por ejemplo, una demencia, un Alzheimer, una epilepsia. Digamos, sí hay tratamientos, pero no hay cura. Son tratamientos más bien paliativos para aliviar la carga de la enfermedad. Pero no vamos a pensar que hay una cura, que la persona va a poder salir de eso. ¿Mm? Por eso vamos a hablar de enfermedad. Y generalmente en las enfermedades hay causas biológicas o hereditarias de por medio. Las adicciones
adicciones. ¿Trastorno o enfermedad? Le hago una pregunta a ustedes. Es un Puede trastorno. ser un trastorno, Sí, porque tiene un desencadenante, alguna experiencia de la infancia, por ejemplo. sí, sí, son trastornos. Por eso se les llama trastornos adictivos o trastornos de la adicción. Ojo, hay algunas patologías que pueden ser, la misma patología puede ser un trastorno o una enfermedad. Por ejemplo, psicosis puede ser un trastorno o una enfermedad. Porque puede ser hereditario. Puede ser hereditario, es una enfermedad. Ok. O puede ser por una lesión cerebral Ah, bien. irrecuperable. Por ejemplo, fue muy conocido en una época cuando el boxeo estaba muy de moda, la famosa demencia pugilística que le decían que era de tantos golpes en la cabeza se generaban microlesiones en las paredes. Vieron que cuando uno mueve mucho la cabeza, por eso también hay un síndrome que es el síndrome de agitación infantil, creo, que vieron cuando los niños sacuden así. El cerebro, como está dentro de esta caja craneal, está suspendido, está flotando en líquido, digamos, con los movimientos, choca contra las paredes del cráneo y se va lastimando. En los boxeadores, imagínate la cantidad de trompadas que reciben, a los años de toda una carrera, generan una psicosis por las lesiones del cerebro. Entonces ahí lo que tenemos es una psicosis por lesión cerebral y es una enfermedad. Ahora, si tenemos una persona que desarrolló un brote psicótico y que luego con un tratamiento logró estabilizarse y recuperar bastante de su vida normal, entonces estamos con un trastorno psicótico. Aunque la sintomatología sea la misma, aunque la patología se haya manifestado de la misma forma, con alucinaciones, con delirio, no tiene tanto que ver como cómo se manifiesta, sino cuál es su origen y su duración. Así que bueno, básicamente con eso yo diría que estamos por hoy. Luego la clase que viene vamos a ver ya patologías en sí, neurosis, psicosis, más detenidamente, cuáles son las características de cada una y las diferencias. Gente, les voy a... ¿todos tienen acceso a Edmodo? Sí. Sí. Sí, bueno. Ahora cuando terminamos, les subo a Edmodo el cuestionario. El cuestionario múltiple opción, que tiene que hacer cada uno. Van a tener, creo que les da 1 hora para contestar, pero son 10 preguntas, es decir, que les resobra el tiempo. Y lo que tienen ustedes que es elegir una opción. Recuerden que es siempre una opción. No piensen que pueden marcar 2 opciones o que 2 opciones están correctas. Siempre en cada respuesta tiene que haber una opción marcada. Y no hace falta que lo hagan hoy ni mañana, va a estar una semana abierto el cuestionario. ¿Qué más les tengo para decir de eso? Es un solo intento, es decir, que ustedes cuando inician a contestar tienen que llegar hasta el final y luego no lo van a poder repetir. Yo sí se los puedo, si ustedes me lo piden porque alguien cometió un error o porque, bueno, después sí me pueden pedir a mí, profe,
vuelva a habilitarme el cuestionario, pero por ahora tienen un solo intento. No son preguntas, digamos, hay 2 o 3 que son un poquito más complejas, que son estas de la coexistencia, de las contradicciones de la conducta. Pero las otras son bastante fáciles, así que eso va a ser como un parcial. Y como es para pensar, pueden tener todo lo que quieran a mano, internet, Wikipedia, Google, material de lectura, no importa, porque en ningún lado le va a preguntar cuál es el concepto de nada, porque son ejemplos más que nada. Así que bueno, para la clase que viene, para el miércoles que viene, tienen que tenerlo contestado. ¿Estamos? ¿Está ahí en el cuestionario desde que arrancamos? Es unidad 1 toda sobre las épocas de la salud mental y la locura, sobre la ley de salud mental y sobre esto de la personalidad, carácter, temperamento y contradicción sucesivo simultáneo. Es sobre esos temas que hemos visto. ¿Estamos? Perfecto. Cualquier duda estamos Sí, en el sí. WhatsApp. ¿Ah? Bueno, Gracias, profe. Bueno, nos vemos, que Chao. anden bien. Suerte. Chao. Chao, chao. ¿Terminaste?